aceptado esta invitación. Y antes de iniciar, quisiera además invitarles a ustedes a que se suscriban al canal para que tengamos la oportunidad de continuar juntos y teniendo estas entrevistas tan importantes. Doctor, qué gusto, bienvenido. Buenos días, Lorena. El gusto es para mí estar otra vez conversando con usted sobre estos temas interesantes. Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la enfermedad del Parkinson. ¿Cómo se la define, doctor? Bueno, buenos días a todos los eh, que miran este canal. Hoy es el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Eso implica que un grupo de células y de circuitos del sistema nervioso van degenerándose por algunos factores. En el proceso este degenerativo, cuando se alcanza un límite, es que empiezan a ver las manifestaciones de la enfermedad de Parkinson, que se caracteriza por tener dos elementos. Los elementos motores, que son los que sirven para hacer diagnóstico, correcto, y que se caracterizan por tener temblor de las manos cuando están en reposo, que es asimétrico, es decir, un lado estará más afectado que el otro, rigidez, lentitud del movimiento, y el otro elemento que se utiliza es la pérdida de reflejos posturales. Cuando se tienen algunos de estos elementos más otros datos de la historia clínica, se hace un diagnóstico de esta enfermedad. Aparte de estos síntomas motores, en el Parkinson hay una amplia cantidad de síntomas no motores. Muy bien. Síntomas de naturaleza neuropsiquiátrica como deterioro de la memoria, depresión, ansiedad, apatía. Síntomas vegetativos como estreñimiento, incontinencia de esfínteres, disminución de la presión cuando la persona está de pie, síntomas de dolor, trastornos del sueño, es decir, es una enfermedad muy completa. Evidentemente no todos estos se presentan y estos se presentan en un porcentaje de enfermos a lo largo de la enfermedad. Es decir, al inicio pueden ser poco importantes, pero después pueden ser importantes incluso más que los motores. Muy bien, doctor. Ahora, ¿esta enfermedad, doctor, es más frecuente en hombres, en mujeres? En general, en todo el mundo tiene la misma prevalencia. Afecta prácticamente por igual a hombres y mujeres. Se ha dicho que ciertos grupos raciales tienen menos afectación, pero muchos de estos datos provienen de estudios epidemiológicos que no se han hecho con herramientas adecuadas. Podríamos decir que el Parkinson es universal. Ahora sí, hay que anotar que en ciertos lugares del mundo hay un poco más de Parkinson. Por ejemplo, en ciertas áreas rurales canadienses, australianas, en ciertas ciudades industriales chinas, porque estas personas se exponen a contaminantes que son uno de los elementos importantes en el desarrollo de la enfermedad. Fíjese qué Es, elemento tan importante. sí, es importante tener esto en cuenta, que hay ciertos contaminantes medioambientales que al ser ingeridos son capaces en una persona que tiene una susceptibilidad genética de empezar la enfermedad. Es decir, al momento actual la evidencia es que el Parkinson ingresa por el tubo digestivo y en personas que tienen una vulnerabilidad genética se empieza el desarrollo de la enfermedad. Hay otro Parkinson que es el menos frecuente, que es el puramente genético. Muy bien. Digamos que hay dos tipos de Parkinson. Un 10% de Parkinson puramente genético y un 90% de Parkinson que se adquiere. Pero ¿quiénes desarrollan la enfermedad? Los que tienen susceptibilidad. Claro. El otro elemento que contribuye es el envejecimiento, ¿no? Ahora, ¿quiere decir que existe en la persona que va a tener Parkinson la predisposición genética? Sí, es una combinación de estos factores tóxicos medioambientales con una susceptibilidad genética que podríamos decir se traduce en una falta de capacidad de las células del sistema nervioso de depurar estas sustancias.
Interesante. Por lo tanto, siempre va a haber más riesgo, ojo, no significa enfermedad, en en aquellas personas que tienen una corte familiar de enfermos con esto. Muy bien. Como hay otros factores de riesgo, por ejemplo, el tener temblor esencial, el sufrir traumas craneanos no importantes pero repetitivos, etc. Ahora que usted menciona, doctor Serrano, esto del temblor esencial, ¿puede ser confundido con Parkinson? Claro, la confusión más grande es decirle a un paciente que tiene Parkinson que tiene temblor esencial y viceversa. Pero en cuanto a frecuencia, es más frecuente el temblor esencial. Es cierto. El tema es que en cuanto a asistencia en búsqueda de ayuda hospitalaria es mucho más frecuente el Parkinson, porque muchas personas con temblor esencial no buscan ayuda porque están poco afectados, porque consideran que es parte del proceso de envejecimiento como normal, cuando no es así. Entonces, en una consulta neurológica, aproximadamente por cada 10 pacientes con Parkinson habrán 2 de temblor esencial. ¿Quiénes son los que van? Los que están más afectados o los que están más preocupados. Ahora, en el momento de saber en cuál de estos dos grupos se ubican las personas, ¿es de acuerdo a la sintomatología, a Claro, la frecuencia que usted decía? si bien el temblor es una manifestación común, las características del temblor son muy distintas. En el Parkinson, hemos dicho, es sobre todo un temblor de reposo. Por ejemplo, la persona enferma está mirando la televisión y le tiembla la mano, O, o las dos manos, pero siempre de manera simétrica. En el temblor esencial, no hay temblor de reposo en la generalidad de los casos, y es más bien un temblor de la acción-intención. es cierto. Cuando el paciente utiliza las manos para escribir, para servirse un vaso de agua, a la hora de comer, es más bien simétrico y le faltan estas otras características que dijimos antes de rigidez, de lentitud de los movimientos y de pérdida de reflejos posturales. Son enfermedades distintas que tienen como denominador común El temblor. temblor. Claro, y generalmente las personas que notan que cuando van a escribir les va a temblar la mano es temblor esencial. En general, sí, podríamos hacer algunas disquisiciones al respecto. Puede haber un temblor primario solo del escribir. Un paciente con Parkinson también puede tener temblor, pero no es de la misma naturaleza. Claro. La prueba más frecuentemente realizada para ver esto es pedirle al paciente que tope alternadamente el dedo del examinador y su nariz. Entonces, en un paciente con temblor esencial va a haber temblor sobre todo al llegar al blanco. A veces puede haber en el movimiento. En un paciente con Parkinson no va a haber esta característica. Ya. Es un temblor distinto. Es decir, un médico entrenado puede reconocer ambas entidades. Eso que usted acaba de decir, doctor Serrano, es muy cierto, porque generalmente existe este error quizá de diagnóstico, de confusión, cuando el médico no está muy bien entrenado. Claro, lo que sucede es que la primera consulta se hace con un médico generalista que a veces no está muy familiarizado con eso y entonces da una presunción diagnóstica. A veces él pide una interconsulta y en esa interconsulta se aclaran las cosas, se ratifica el diagnóstico o se cambia. Muchas veces pues no interconsulta y empieza a manejarle a la persona y cuando la persona no ve resultados busca otra opinión. Es más o menos el proceso natural, digamos, en todo el mundo por igual. Claro que sí. ¿Por qué es importante el día de hoy, doctor? Porque el día de hoy se celebra pues esta enfermedad en el sentido de promocionar en todo el mundo, tanto a nivel de eh, entidades gubernamentales, a nivel de políticas de salud pública, en entidades no gubernamentales, el hacer una auténtica política por la enfermedad, es decir, el conseguir, por ejemplo, que se incluyan medicamentos en los cuadros básicos. ¿Cómo Claro. puede ser posible que en el Ecuador solamente se tenga la levodopa como fármaco del cuadro básico y no los agonistas dopaminérgicos?
el brindar a las personas la posibilidad de que los estados, las instituciones tengan para ello todos los tratamientos. Este momento en el Ecuador, salvo a nivel privado, a nivel público, no se está haciendo cirugía para el Parkinson. Entonces es una forma de llamar a que se haya toma de conciencia, a que los pacientes ojalá algún día vuelvan a unirse en asociaciones de enfermos Y para que exijan. presionen a las autoridades y consigan, pues esto, inclusión de medicamentos, legislación adecuada, es decir, una serie de elementos que permiten que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida. Esto quiere decir que dentro del cuadro básico de medicamentos solo se maneja la levodopa, como usted acaba de mencionar. ¿Quiere decir que hay otros que podrían servir de Claro, mucho? en el Ecuador este momento constan como antiparkinsonianos la levodopa, que es sin lugar a dudas el medicamento más importante, y un fármaco muy antiguo, el viperideno, que es un Mm, fármaco anticolinérgico y que supuestamente tiene alguna utilidad en ayudar a controlar el temblor. Pero no tenemos ninguno de los agonistas dopaminérgicos. Agonista es un fármaco que hace algo parecido a la molécula fundamental, correcto. que tiene otras características. Estos agonistas son muy útiles al inicio del tratamiento y durante el tratamiento. En el Ecuador, en el cuadro básico, no consta los tres no ergóticos, que es un subtipo, que son el ropinirol, el pramipexol y la rotirotina. Entonces, el paciente con Parkinson tiene una carga económica importante en la adquisición de medicamentos para su manejo. Claro. Tampoco constan las combinaciones como, por ejemplo, la asociación de levodopa, carbidopa y entacapone. Tampoco constan los inhibidores enzimáticos como seligilina, rasagilina. Es decir, los médicos que trabajamos con pacientes con Parkinson, si nos cenimos al cuadro básico, estamos muy limitados. Totalmente. Ahora, ¿y el paciente que no cuente con recursos? El paciente que no consta con recursos, pues está, vamos a decir, entre comillas, fregado, Claro. porque ¿Cómo accede? hay que hacer la mejor toma de decisión, el mejor manejo con lo que podemos, que es con la levodopa. Pero evidentemente que hay momentos en que resulta insuficiente solo utilizar levodopa. Doctor Serrano, ¿se puede ingerir la levodopa como un mecanismo como de prevención? No. Vamos a ver. En el Parkinson, las primeras neuronas que se mueren son las sustancias que producen dopamina. Ujú. Estas, al morirse y alcanzar un déficit de un 70%, empiezan las manifestaciones de la enfermedad. Estas células producen dopamina, que este neurotransmisor ayuda a controlar muchas funciones, entre ellas el movimiento. La levodopa es una forma precursora de dopamina. Bien. Fue la primera terapia de sustitución de un neurotransmisor que hubo en el mundo, allá por 1960. No se puede dar dopamina directamente porque tiene unas muy complicadas necesidades de el vehículo con el que se administra. Oh, Requiere cantidades enormes de agua, etc. Entonces se da este precursor y en el interior del organismo se transforma en dopamina. Se transforma tanto fuera del cerebro como dentro del cerebro. Entonces, esta es la terapia. No es que ayuda a prevenir, es una terapia sintomática, ayuda a tratar. ya, perfecto, es importante. Pero, por ejemplo, quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, se preguntarán, ¿hay algo que se puede tomar? Mucho se habla de las vitaminas para el cerebro, que la vitamina B, en fin. ¿Esto sirve de algo? ¿En algún momento puede ayudarnos en algo? A ver, no se ha demostrado de una manera consistente, científica, el que consumir ciertos compuestos vitamínicos o minerales ayude a prevenir esta enfermedad. Ujú. Pero en términos generales, todos deberíamos tener una vida saludable. Claro. De esta manera, si nos viene una enfermedad, nos va a encontrar en una muy buena situación para afrontarla. Si es que yo no tengo una vida saludable, si yo tengo muchas otras patologías, una más y de esta naturaleza me va a encontrar mucho más vulnerable. Claro. Ahora bien,
¿Qué pudiera yo hacer dietéticamente? Por ejemplo, se aconsejaría comer muchas habas. Las habas tienen dopamina natural. Pues tiene su razón de ser, lo que siempre nuestros antepasados nos han recomendado. Sí, comer habas. Otra cosa que se puede hacer, que es importante, es tener hábito de caminar de manera que los circuitos de la marcha sean circuitos muy sólidos y cuando esta enfermedad los afecte, va a encontrar circuitos sólidos que van a resistir más. Una persona que lleva mucho tiempo caminando, que camina todos los días, va a tolerar mejor esta enfermedad que una persona que no camina nada y que se pasa sentado. Cosas de estas nos pueden ayudar. Y claro, esperar en los años siguientes del continuo avance de la investigación que nos brindará alternativas para que las personas más susceptibles puedan tratar de evitar esta enfermedad. Muy bien, qué interesante, doctor. La verdad es que es muy gratificante contar con su presencia. Muchas Usted, un gracias. profesional de tantos años de trayectoria que ha ayudado a muchísimas personas. Y ahora, doctor, por ejemplo, más allá de ser una enfermedad orgánica, también es una enfermedad desgastante emocionalmente para el paciente y para su familia. Claro, es decir, es que una enfermedad no afecta exclusivamente a la rodilla, ¿no? Una Así es. enfermedad afecta a todo el ser humano. Usted, si mañana tiene una artrosis que le impide caminar, ve que se afecta lo que usted planificaba hacer, ¿ya? Y esto le causa un impacto. Así es. Si es que esto es algo crónico que le va a afectar persistentemente, este impacto será mayor. Usted empieza a perder expectativas. Y esto de alguna manera cuando afecta a una persona, por supuesto que hay una familia que se ve afectada. Claro. Porque si el abuelito no puede caminar y requiere asistencia, pues alguien de la familia le tendrá que asistir. Si es que una persona no puede comer por sí misma por las dificultades que tiene en las extremidades, alguien le tendrá que dar. Y todo esto, claro, causa un impacto, un desgaste personal, familiar, y ciertas manifestaciones de las enfermedades pues son muy mal toleradas, es decir, por ejemplo, cuando una persona pierde la inhibición y empieza a ser muy gritón, muy agresivo, muy bullicioso, sale del cuarto de baño desnudo, esas cosas en una familia se toleran como muy mal. Es decir, siempre una enfermedad crónica afecta al sujeto, le impacta al sujeto mucho y a su entorno inmediato, claro. Totalmente, totalmente. Ahora, doctor, en este sentido, una persona que tiene Parkinson, que ya ha sido diagnosticada con Parkinson, también puede cursar con estos cuadros de demencia senil, por ejemplo. A ver, en el Parkinson hay una demencia Bien. que tiene unas características distintas a lo que usted llama demencia senil, que en general se refiere a la enfermedad de Alzheimer. En el Parkinson la demencia es distinta porque no es de naturaleza cortical especialmente, sino subcortical. Oh. Se calcula que un 40% de sujetos con Parkinson van a desarrollar demencia, pero se cree, y hay evidencias de que prácticamente la totalidad de sujetos con Parkinson, después de 20 años de enfermedad, tienen un síndrome disejecutivo, algo que afecta la capacidad de toma de decisiones. Muy bien. Es decir, este es el problema. El Parkinson no es solo motor. El Parkinson es motor y no motor. Y hay elementos de los síntomas no motores que pueden ser más discapacitantes que el Parkinson. Por ejemplo, la apatía. La apatía puede ser tremendamente discapacitante en una persona que en lo motriz, si bien está afectado, no lo está tanto. O la fatiga patológica. Es decir, ese cansancio profundo que tiene una persona pese a que no ha hecho el ejercicio físico ni la actividad mental que lo justifiquen. Y está exhausto. Está exhausto y se despierta exhausto y por supuesto no hace nada. Estas son manifestaciones no motoras de la enfermedad que pueden ser muy discapacitantes. Totalmente. Muy bien.
La verdad es que resulta muy importante, doctor, siempre llegar con este mensaje de conocimiento y también de acuerdo a lo que usted acaba de mencionar, de tal suerte que sean los profesionales de la salud lo suficientemente expertos y preparados para saber diferenciar en primera instancia, como usted decía, de un temblor esencial con manifestación de Parkinson. Y esto se da frecuentemente en las casas de salud pública, que a una persona con temblor esencial ya le diagnostican de entrada, es que usted tiene Parkinson, usted debe tomar levodopa. Bueno, este es un problema mundial, es decir, un médico generalista no siempre tiene la experticia basada en el conocimiento y en la práctica para diferenciar las enfermedades. Y por eso es importante saber referenciar. Así Es es. decir, esto en general se ve en la atención primaria de salud. Es donde más se ve esto y, insisto, esto se ve en todo lado. En niveles de atención secundaria o terciaria, esto ya es muy raro que suceda. El mensaje sería que los pacientes pidan al médico una explicación cabal y le pidan al médico una cierta seguridad diagnóstica de manera de iniciar o no un tratamiento. Y también el mensaje sería un poco que la sociedad, la población, los enfermos, sus familias deben buscar fuentes de información, pero ojo, no googlear, Esa es otra sino situación. acudir a las asociaciones de enfermos que en casi todo el mundo tienen páginas web con información pertinente, oportuna y verdadera de la enfermedad. Científica. Porque en el Google uno encuentra de todo. En cambio, si uno entra, por ejemplo, a la página web de la Asociación Española de Enfermos con Parkinson, hay innumerable información valiosa, adecuada, tanto para el enfermo cuanto para la familia. Qué bien, doctor. Esas recomendaciones son sumamente importantes porque efectivamente se caen en riesgos. Ahora, usted ya nos ha dicho lo importante que puede llegar a ser el ejercicio, la actividad, una vida saludable. ¿Qué hay acerca de la alimentación? A ver, la alimentación es parte de un concepto muy amplio, ¿no? La alimentación no es solo reparar tejidos, no es solo darnos energía, es una combinación de ambas cosas. Una alimentación inadecuada no solo que no reparará adecuadamente tejidos o nos proporcionará un exceso o un déficit de energía, sino que se traducirá, por ejemplo, en la obesidad. Exacto. Uno de los problemas del mundo actual es la obesidad, es un problema de salud pública. Entonces, desde chicos debemos acostumbrarnos a tener una dieta saludable que no significa fea, ¿eh? Que puede ser muy sabrosa, pero en el que evitemos comer diariamente con excesiva frecuencia lo que se llama comida chatarra. ¿O los carbohidratos? Verá, los carbohidratos son necesarios, el azúcar es necesaria, muy necesaria, el cerebro necesita azúcar, pero claro, el exceso de azúcar que viene en las bebidas azucaradas, en los pasteles, en las galletas, etcétera, todo ese exceso de nutrientes se traduce en acumulación o en transformación grasa. Este sobrepeso es un factor de riesgo para muchas cosas. Cardiovascular, daña las articulaciones, para desarrollar diabetes. Todo esto nos va a llevar a un momento de nuestra vida en donde estemos muy debilitados, tengamos malas articulaciones, músculos atrofiados, sobrepeso y por lo tanto las enfermedades van a ser mucho más agresivas con nosotros que si nosotros tuviéramos algo. La idea de una dieta saludable es una dieta que supla todas las necesidades. Se aconseja hoy mucho la dieta de tipo mediterránea, que sí se ha demostrado es un factor que ayuda a prevenir, entre otras cosas, por ejemplo, la demencia. Qué interesante. La ¿En qué dieta, consiste esta dieta? la dieta mediterránea es esto un poco que se come en España, en el sur de Italia, en el sur de Francia, en el norte de África, ¿no? En Grecia. Es esta dieta que consiste en vegetales de la huerta, tomates, lechugas, aceitunas, un poco de vino, Ya. pescado, aceite de oliva, es decir, productos
que quizás algunos de ellos en nuestro mercado sean un poco costosos, O inaccesibles, ¿no? pero verá, yo me he fijado cuando hago la compra que una botella de oliva no cuesta más que el aceite de maíz o el aceite de girasol. Sí, ya poniéndose a Claro, comparar, cuesta más que así el es. aceite de palma. Eh, Vamos a ver, tomates, lechugas y ese tipo de vegetales, espárragos tampoco son tan caros. Es más una No, cuestión de hábito. Aquí estamos más acostumbrados a consumir cierto tipo de productos. principalmente en la sierra. Y bueno, en la costa tienen un tipo de dieta adecuado a lo que ellos encuentran. En la costa comen mucho más verde, mucho más pescado porque tienen a la mano, etcétera. Pero en general la dieta esta mediterránea es una dieta universal que uno puede incorporar con las variedades propias de su país, de la zona que viva, ¿no? Muy bien. Esto quiere decir, Perdóneme, pero claro, usted va a algún lugar de estos y ¿qué le sirven de alimentación? Le sirven un plato que tiene arroz, papas y fideo. sí. Claro, uno come eso y se queda lleno. Uno va un día a un restaurante chino y ve que un señor en la mesa de al lado pide un chaulafán y una porción de papas fritas, puro hidrato de carbono. Es decir, aquí la dieta hiperhidrocarbonada es muy frecuente Demasiado. y esto está mal. Sobre todo los adultos mayores son un poco reacios a comer hortalizas, verduras, vegetales o comen Muy poco. muy poco de ello. Es un poco inadmisible que uno se sirva al mediodía, por ejemplo, una ensalada con un pedazo de carne o de pollo o Que pescado. sería lo ideal. Dicen, ¿y el arrocito? Y Es las decir, papitas, nuestra ¿verdad? costumbre dietética no es que sea necesariamente mala, pero el abuso de ello sí es perjudicial para nuestra salud a largo plazo. Fíjese, nada más necesitamos de fuerza de voluntad. Al principio quizá nos costará, pero al fin y al cabo terminamos acostumbrándonos. Y más aún si tenemos el conocimiento de que aquello que estamos ingiriendo nos hace bien. Claro, eso empieza en la casa, cuando el niño pues ve que en la casa hay una dieta variada, cuando se lleva en la lonchera al colegio pues alimentos importantes, interesantes, que pueden ser sabrosos. No es que esté mal que el niño se coma una bolsa de cachitos, no, pero si su lunch es exclusivamente eso, pues estamos mal. Claro, Estos hábitos dietéticos se cambian en la casa realmente y claro, las próximas generaciones probablemente sí tengan una conciencia de diferente. alimentación saludable más clara que la que tuvimos nosotros. Muy bien, doctor. No me resta sino agradecerle qué mensaje tan importante, doctor Serrano, que usted envía a propósito del Día Mundial del Parkinson, pero también todos esos consejos tan importantes que como ciudadanos debemos tomar en cuenta en el momento de cuidarnos, en el momento de la prevención y que nunca es tarde para cambiar de hábitos, doctor Serrano. Claro, es decir, vamos a ver, todos tenemos, digamos, hábitos nocivos, todos tenemos alguna cosa, ponemos mucha sal en la Oh, comida, sí, comemos pocos verdura. vegetales, comemos muchos Ujú. carbohidratos, algunos beben más de la cuenta, otros fumamos o fuman, es decir, todos tenemos, pero debemos tener conciencia de que si queremos llegar a viejos, a esa vejez paradigmática de poder disfrutar de las cosas y gozarlas y estar bien, debemos prepararnos toda la vida. Totalmente. Doctor Serrano, ¿dónde lo pueden ubicar para más información? ¿Dónde está ubicado usted, su Bueno, yo consultorio, estoy por favor? ubicado en el CEPI, que es un centro dermatológico en el que también trabajamos otros profesionales, que queda en la calle Veracruz, N34-38 y Avenida América, Muy bien, o al celular 0999-819193. perfecto. Doctor Serrano, será hasta una próxima oportunidad Encantado, en que Lorena, seguiremos hablando. de volver a conversar con usted y de Igualmente. que programas como este que usted ha emprendido, pues son tan importantes para la comunidad.
No, Le al felicito. contrario, gracias, doctor. Al contrario, mi agradecimiento profundo a usted. Sé de su carrera profesional, sé que sus pacientes lo extrañan muchísimo en la atención pública, pero bueno, las cosas son así. También necesita usted su tiempo de Bueno, stop y descanso, tiene que pero haber relevo generacional, es decir, tienen que venir médicos que sean mejores que nosotros y así vamos progresando como sociedad. eso es importante, doctor. Mi agradecimiento. Será hasta una próxima oportunidad.